El 1 de febrero de 1990, un macabro caso de exorcismo con resultado de muerte conmovió a la ciudad de Granada y al resto del país. Encarnación Guardia, protagonista y víctima, cree estar embarazada tras asistir en Francia, donde trabajaba, a varias sesiones espiritistas y de magia negra, en las que se practicaban orgías sexuales. A su regreso a Granada y convencida de que tiene el hijo del diablo dentro, se somete voluntariamente a un exorcismo que le practicará un curadero apodado El Pastelero, recomendado por sus primas Enriqueta e Isabel. Ambas, junto con su sobrina Isabel Fajardo, colaborarán con el pastelero para intentar liberar a Encarnación del supuesto diablo que tiene en su interior. Ingesta de brebajes a base de sal y vinagre, golpes, pinchazos en la vagina y finalmente extracción de los intestinos por el ano. Encarnación muere en el hospital tras horas de dolorosas torturas. Allí se traslada, tras el aviso de su padre y de sus hermanas, que al ver que no regresa a casa, van a buscarla al domicilio de su prima. Al principio no le deja entrar y cuando por fin logra acceder al escenario del crimen, se encuentran a una Encarnación con el cuerpo amoratado y en medio de un charco de sangre. Además de la tragedia humana que supone cualquier muerte, lo curioso del caso es que en torno a él se dieron una serie de hechos extraordinarios que ni siquiera los forenses lograron explicar, como la distensión de los músculos del cuello, como si se hubiese girado 360 grados, y que las fotos que se hicieron en el cadáver y en el escenario del crimen, de los hechos, las fotos se velaron totalmente. Se borraron lo suficiente como para no poder interpretar las imágenes. Lo cuenta en su libro el médico forense Manuel García Blázquez. En medios judiciales, médicos y periodísticos, este macabro caso fue conocido como el exorcismo del Albaicín, y de él ya habíamos hablado someramente con otros autores en El viajero cuántico. Pues bien, ahora una jovencísima Maya Ayamonte, inspirándose en aquellos sucesos de hace más de 3 décadas, acaba de publicar Lo que esconde la noche, la realidad hecha ficción y entretenimiento para deleite de los amantes de la novela negra. Personajes ficticios que recuerdan a los reales, escenarios de los hechos reales como el Albaicín y escenarios nuevos como La Habana, sucesos añadidos que enriquecen la trama, fenómenos que se escapan a lo racional y que la autora deja que los lectores los comprendan según sus propias creencias. Y una subinspectora, Paulette Atero, que dará fe de las evidencias, pero que intentará descubrir y entender lo que se esconde detrás de ellas, porque en un crimen muchas veces nada es lo que parece. Paulette Atero, ¿será el alter ego de la autora? Pues ella también bucea en el alma de los hechos y los personajes. Intentaremos que la autora nos lo explique. Prolífica escritora de novela juvenil, con Lo que esconde la noche, Maya Ayamonte se afianza como escritora del noir para todos los públicos y pese a su juventud se está haciendo con rapidez un lugar en el panorama literario español, especialmente del género, en el que contamos con tan buenos autores y autoras. ...9 de julio de 1987... Dolores Guardia era una mujer a la que rara vez se le podía ver sonreír, como si le costase reconocerse en la alegría, pues de alguna manera el universo la había situado en los márgenes de quien merece una vida mejor. Desde niña había soñado con recorrer el mundo, elegir su propio destino y sentir la llamada de la libertad. Pero había crecido en el seno de una familia trabajadora, poco culturizada y sobre todo sin recursos para poder brindarle lo que ansiaba. Por eso se había casado con tan solo 18 años y con 21 había tenido a Margarita. Rafael, su marido, no era el peor hombre que podía haber elegido, aunque tampoco la hacía feliz. Sin embargo, aquel día, Dolores estaba deslumbrante. Lucía un vestido rojo que le ceñía a la cintura y le marcaba el pecho. Se estaba colocando un collar de perlas que había sido de su abuela y se miraba de perfil para verificar que su manto de pelo oscuro y rizado estuviera bien peinado. Si algo caracterizaba a su familia era esa cabellera que había sido la envidia de medio barrio. Sonreía,
Este fragmento que marca el inicio de la novela nada hace sospechar sobre lo que esconde la noche. Seguimos la huella de algunos asesinos. El viajero cuántico. Otra manera de conocer la historia. Asesinatos. Homicidios. Asesinatos en serie. Historias. Muertes. Leyendas. Mitos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, de nuevo con ustedes en otro programa del Viajero Cuántico. Antonia Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, se te ha hecho falta. Oye, ¿Vale? muchas gracias, menos mal, porque si no me voy, ¿eh? Bueno, Gracias, gracias. bienvenida de nuevo. Gracias, estoy aquí de nuevo muy contenta, pues después de que la vida a veces te echa un pulso o te presenta un reto, pues hay que superarlo. Y aquí estoy con la ayuda también de todos los que me rodeáis, con todos esos altares, esas velas, esos deseos de que me recuperase de todos esos amigos y esas amigas que sé que lo han hecho y muchísimas gracias a todos. Ya tengo la oportunidad de decirlo a todos juntos. Muchísimas gracias, un beso por esos ánimos y bueno, a seguir adelante. Bueno, pues seguimos adelante en el Viajero Cuántico y esta noche con una invitada de honor porque es por primera vez la que aparece ella aquí en el programa, May R. Ayamonte. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, May? Hola, buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Si me permites, hago un poco de la presentación y de cara a los oyentes también. Tú eres graduada en estudios ingleses con 2 másters en enseñanza y literatura con perspectiva de género. Activista y militante de movimientos sociales. Resides en Granada, la ciudad en que se ambientan tus últimas novelas negras, y cuentas con una fuerte presencia en las redes sociales también, las que promocionas la lectura, igual que el viajero cuántico, fíjate. Actualmente se dedica a dar charlas de fomento de lectura en colegios e institutos y a escribir. Tiene hasta la fecha 12 novelas publicadas, entre las que destacan Las niñas salvajes, Las aguas sagradas, Los hijos malditos, que tuvieron gran acogida entre los lectores. Esta noche, a lo mejor, como referencia, van a preferir aquí, que tuvieron, como digo, gran acogida entre los lectores y la crítica. Y Lo que oculta la noche, que es una novela recién salida del horno, por así decirlo, Novedad editorial. pero que ya tiene un bagaje porque tiene un bagaje, no hay nada más que ver las redes, como hablan de la novela. Es esta novela de la editorial Contraluz. Por cierto, la editorial Contraluz te tiene hecho en el post que hace dentro de la editorial, de los escritores, una cosa que es muy bonita, que es, supongo que lo hace con todos, cuáles son tus gustos, cuáles son tus músicas preferidas, cuáles son tus novelas, tus películas, etcétera. Y a Sí. mí eso me ha gustado mucho eso que hace Contraluz. Claro, porque a veces leemos cosas, leemos novelas o escuchamos músicas y canciones de artistas y uno siempre se pregunta, ¿y qué gustos tendrá esta persona? ¿No? Es un poco que nos gusta un poco indagar en la vida y en los gustos de esas personas. Maya es una persona muy joven, es amante también de la novela negra. Sé que le gusta Larson, sé que una de sus novelas de bandera o preferidas es Los hombres que no amaban a las mujeres. A mí también me impactó mucho esa novela. Y yo te pregunto, May, ¿por qué la novela negra? Pues es una muy buena pregunta. Bueno, yo en realidad empecé publicando literatura juvenil hace muchos años, pero porque también empecé escribiendo cuando tenía 12 años. Entonces yo escribía sobre mi realidad, ¿no? Y conforme fui creciendo, llegó un momento en el que necesitaba que mis personajes fueran adultos y tuvieran conflictos que fueran más similares a los míos. En ese momento no era una decisión fácil porque yo ya de alguna manera me había hecho un espacio, ¿no? Dentro de la literatura juvenil. Que yo quisiera escribir adulta no significaba que no fuera a seguir escribiendo juvenil. Ahora lo hago, ¿no? Sobre todo para los institutos, los libros estos que se leen en la clase de lengua.
Y en ese momento de decidir qué género en adulto, lo hablaba con mi agente y puse sobre la mesa la novela negra porque era un género que a mí me gusta leer. También leo, de hecho, leo más novela histórica que novela negra, pero he leído mucha novela negra y sobre todo porque es una novela que me permite mucho hacer crítica social, que eso está muy presente en toda mi narrativa y es verdad que dentro de los géneros adultos la novela negra se presta mucho a esa crítica social y de ahí que eligiéramos este género. Porque escribir novela negra, claro, tendría que ser adaptada juvenil o infantil. Esto no es posible, no cuadra, no sería un género adecuado. Siempre tiene Sí, que ser sí. adulto por fuerza o se puede adaptar. No, se puede adaptar. De hecho, tenemos a David Lozano, que es un escritor muy reconocido dentro del sector educativo de la prescripción, que tiene muchísimas novelas juveniles de prescripción que han ganado premios nacionales juveniles, que son thrillers, son novela negra para adolescentes. Y hay muchas colecciones infantiles. Lo que pasa que, claro, yo tenía claro que quería escribir literatura adulta y tenía que encontrar un género. Y es una buena pregunta porque yo sigo haciendo juvenil para institutos, ¿no? Esas lecturas que se ponen en la clase de lengua y todavía no he escrito un thriller para los institutos. Es como que me alejo de lo que suelo escribir para adultos, ¿no? Prefiero escribir novelas como más contemporáneas para los adolescentes. Curioso, pero algún día lo puedo hacer, lo puedo intentar. Qué bonita labor la tuya, aparte de escribir para adultos, esa labor tuya de fomentar la lectura en los institutos. Los niños y las niñas o esos adolescentes con los que te encuentras en los institutos, ¿quieren ser como tú? ¿Qué preguntas te hacen? Eso es una pregunta también muy curiosa. Pues la primera pregunta que siempre te hacen es ¿cuánto ganas? Porque claro, ellos están en un momento en el que van dando De pasos para elegir qué profesión la quieren. Y una pastilla. cuestión importante, claro, es la motivación económica, ¿no? Que es muy curioso porque cuando uno le cuenta lo que gana un escritor, como que se quedan pálidos. Ellos creen que un escritor es millonario, ¿no? Que tú, Claro. el libro vale 20 euros y tú ganas 20 euros. Es curioso. Luego te preguntan cosas tipo, ¿pero has conocido a Jerónimo Stilton? En plan, al escritor o a la escritora Jerónimo Stilton, ¿no? Que tú te imaginas, bueno, conocí a Jerónimo Stilton como concepto, ¿no? Siempre te preguntan por escritores que han leído, si los conoces, te preguntan cuánto ganas y también te suelen preguntar cosas tipo, pero tú ¿cómo puedes escribir 500 páginas? En plan, ¿cuántos años te ha llevado escribir un libro de 500 páginas, ¿no? Es muy curioso, Ya, pero es ya, un ya. trabajo muy agradecido. Ujú. Y educativo, claro. Es que influir en un adolescente, en un niño, yo digo siempre la labor de los maestros, que es una labor preciosa porque ayudas a esas personas, les acompañas en su camino, les ayudas a crecer y a formarse, ¿no? Y la tuya, pues es una labor también inestimable, preciosa. Sí, y yo además admiro mucho a los profesores, un trabajo y a los maestros, un trabajo muy duro. Y es Claro, verdad que yo en las aulas tengo una posición más fácil, ¿no? Porque yo soy la persona que te saca de la clase de lengua, de la clase de claro. matemáticas, ¿no? Un poco la De la hora rutina, libre. te sacas de la rutina. Claro, claro, y voy a escuchar a esta escritora, pero es cierto que tiene impacto en ellos. Es decir, si yo voy a un centro educativo y hay 500 niños y hay 30 que son súper lectores, se sienten identificados contigo, hay 10 que escriben y ven que es posible, ¿no? Escribir y publicar y seguir contando historias, y si del resto que no le gusta leer consigues que 20 sientan curiosidad por la lectura, pues estás teniendo impacto, ¿no? Y todas esas actividades tienen que realizarse en los centros. Yo sí pienso que eh, aún así de lo que estáis diciendo, que una cosa es un thriller en plan de novela y otra muy distinta a la novela negra, o por lo menos la novela Bueno, negra tiene pues. según la entiendo yo. No sé, en el caso tuyo, estos tres libros que he leído, Los niños salvajes, Las aguas sagradas y Los hijos malditos, vienen, me parece que por lo menos yo he apuntado así bien relato que son thriller, no novela negra. Bueno, pueden tener ingredientes, supongo, ¿no? Y Sí, yo para mí es novela negra, ¿eh? No lo Novela considero negra. thriller, Mm. sí. Pero bueno, Eh, que también eso es un gran debate dentro del género. he leído también que tienen continuación una con la otra o que no forzosamente tienen que ser no sé si es las aguas sagradas o los niños salvajes que pues se podría leer indistintamente de las otras. No, Sí, no se digamos que siguen, ¿no? bueno, la primera que escribí y publiqué fueron Las Niñas Salvajes, que es esa que tiene el arco Elvira de Granada de portada. Y la segunda parte es Las Aguas Sagradas y la tercera son Los Hijos Malditos. Pero son novelas que se pueden leer de manera independiente en el sentido de que son casos independientes. Ujú, Pero quien quiera leerlo tiene más sentido empezar por Las Niñas
porque vamos a seguir a la misma protagonista, entonces nos vamos a perder parte de su desarrollo como personaje. Pero se pueden leer de manera independiente y es muy curioso porque conozco muchos lectores que han empezado por el tercero, luego el primero, luego el segundo, o sea, me decían, más lo he hecho todo al revés, pero me he enterado perfecto. O sea, que se puede porque son casos, investigaciones que comienzan en esa novela y terminan en esa novela, se resuelven en ese mismo libro. Nos vamos a pasar ya al mundo de los adultos, si te parece, dejando las Sí. novelas, no solo con esta, sino yo tengo una pregunta, si lo queréis, las dos un poco, que tiene parte de eso y parte de esto. Es una pregunta directa a Mai. ¿Los niños pueden matar? Los niños pueden matar. Mm. Los niños como los menores de edad, como Sí, concepto. Los sí, niños como un niño, matan. ese niño tan bonito, ¡ay, qué rico es, qué guapo es! Bueno, tenemos niños y adolescentes que han asesinado, o sea que mi Claro. respuesta es que sí. Y no por abrir un debate, pero mi pregunta siempre es qué está ocurriendo en ese hogar y en ese entorno educativo, social, para que un niño asesine, porque son niñas. Ujú. Claro que puede matar y lo vemos desgraciadamente cada día en los medios Sí. de comunicación. Ujú. Yo, Porque en las novelas también aparecen los niños asesinos, claro, ¿no? Quiero decir, evidentemente, de esas evidentemente, novelas reflejo negras de la también. sociedad, Lo que ¿no? pasa es que yo lo saco, lo traigo a colación porque pensamos que la novela negra siempre es una novela negra entre adultos que son muy negros, que, Sí. que son personas o personajes oscuros o que se desarrollan en una trama solamente oscura. Y sin embargo, pues el niño también puede entrar perfectamente en una novela negra a salir a relucir y que forme parte de la trama. No estoy hablando, me recuerda esto de los niños, las niñas salvajes, ¿no? No hay que hacer un paralelismo con esto porque es otra historia, pero me ha hecho me ha venido a la cabeza esa pregunta ahora mismo. Vamos directamente a hablar A lo que oculta la a lo que noche. oculta la noche. Este libro que yo presentaba, Lo que oculta la noche, una novela de, como he dicho, de contraluz que se desarrolla. Y yo no quiero hacer spoiler, está inspirada primero en uno de los sucesos más aterradores que hubo en España en los años 1990 y que formó parte de lo que se supone que fue un exorcismo. Agárrense ustedes. Un exorcismo practicado por una serie de personas que acabó, por supuesto, pues como podría ser, en un auténtico desastre. Ahora contará esto. ¿Por qué? Porque la novela, esta novela de lo que oculta la noche, tiene ese baremo, esa actualidad de por qué se desarrolla también en 1990, empieza en La Y Habana. 80 y... Empieza en La Habana en 1987 con la protagonista Dolores García y luego acaba termina desarrollándose en Granada con Paulette Atero, una subinspectora de policía que se encarga de investigar ese caso. Pero la trama tiene que ver, si, corrígeme si me equivoco, May, con esos hechos que acontecieron en 1990 en Granada de ese exorcismo. Esto es un salto, bueno, un salto cualitativo, es otra historia completamente distinta a lo que habías escrito tú. ¿Por qué te atrae este caso de este exorcismo de Granada para la novela? Pues como bien decías, Lo que oculta la noche es una novela que está inspirada en ese famoso exorcismo del Albaicín que ocurrió en 1990 en Granada. También está inspirada en otro caso que es menos conocido, que se llama el exorcismo del vudú del Albaicín, que ocurrió en 1995. Ujú. Claro, ¿por qué pienso en esto y por qué he decidido escribir esto? Cuando yo me estaba documentando para la trilogía de las niñas salvajes, hablando con vecinos del Albaicín, me decían, ¿y tú qué escribes? Y yo decía, pues yo escribo novela negra. ¿Y eso qué es? Y yo, pues esos son asesinatos que se investigan, ¿no? Y me decían, ¿y no conoces los exorcismos del Albaicín? Entonces, claro, me resultó muy curioso cuando cada uno me contaba el recuerdo que tenía de aquellos hechos, ¿no? Y me preguntaba cómo era posible que hubiera habido dos supuestos exorcismos en el Albaicín en Granada con 5 años de diferencia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el barrio? ¿Qué ingredientes se estaban dando alrededor para que eso ocurriera? Y de eso se quedó un poco en el fondo de mi mente y cuando terminó la trilogía decidí que quería escribir Lo que oculta la noche como una novela de ficción, pero tomando un poco de base esos dos hechos que ocurrieron, porque me resultó como muy llamativo, ¿no? Todo lo que había alrededor. Y de ahí nace un poco esto y es verdad que me lo llevo mucho a la ficción, pero de alguna manera me inspiré en esos sucesos, ¿no? Y quien lea la novela y luego lea los sucesos puede encontrar esos paralelismos.
Claro, el hecho de que una novela se inspire, como en este caso, en hechos reales, puede tener el inconveniente o no, no sé, de que algunos protagonistas de los hechos reales o personas que le rodearon se sientan concernidos y el escritor pueda tener algún problema, ¿o te has encontrado con eso o no? La verdad que en mi caso no ha habido problemas con la novela, también porque desde el primer momento hemos como marcado muy claro que es una novela, ¿no? Yo no me veía capacitada ni quería ponerme a escribir la biografía de nadie, Mm, ni un ensayo sobre unos hechos que ocurrieron de la manera en la que ocurrieron, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha salvado un poco, ¿no? De todos esos efectos que tienen cuando tú hablas de cosas que han ocurrido según la versión oficial, porque no todo el mundo está de acuerdo con la mm, versión oficial de los hechos que se nos cuentan, ¿no? De ahí también el tomar la decisión de hablar de ficción y de poner unos límites muy claros respecto al true crime, porque es verdad que en el true crime no hay muchos límites, hemos visto muchos relatos de true crime en diferentes formatos que no los tienen y tenemos que respetar la privacidad, la identidad y las víctimas, ¿no? Como centro de todo el true crime que se escribe. Por eso tenía claro que quería hacer una novela de ficción y que también las víctimas estuvieran un poco en el centro de esa historia, porque yo claro, misma cuando escribo novela negra normalmente las víctimas no son el centro de la narración. Y en mm, lo que oculta la noche, como bien adelantabais, vamos a seguir a Dolores García, que sabemos que es la víctima desde el principio, pero la vamos a seguir años antes de ser asesinada para entender cómo llega a morir en esas circunstancias. mm. Pero, May, a pesar de que tú adviertas de que, bueno, que es ficción, que es lo que suele hacer todo escritor, ¿no? Para determinar bueno, que es una novela, ¿no? Es difícil marcar distancia con los hechos reales, cuando se inspira en un hecho real y sobre todo tan truculento como es un asesinato, como es este caso. Sí, yo creo que es difícil y además a mí me tomó tiempo el tener claro por dónde quería llevar la novela. Había momentos yo antes de escribir preparo una escaleta, ¿no? Que es el guión, este capítulo a capítulo de lo que va a ir la historia y Mm, preparo la documentación, los personajes. Entonces, cuando estaba en ese proceso, había muchos días en los que tenía que borrar y volver a empezar, porque pensaba, no, 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 esto se parece demasiado a mm, esto que pasó, ¿no? Entonces... mm, Fue un proceso largo, no es un proceso fácil y además lo compartí un poco con el equipo que tengo alrededor para que delineáramos todo y si alguien veía algo que a mí se me escapaba, que me dijera, May, esto a mí me suena un poco a lo que pasó de verdad. O sea, llévatelo más a la ficción, aléjalo más. mm. Tu ciudad es maravillosa, es hechicera, es bueno, todo lo bueno que puedas decir de ella. Pero, ¿se presta a este tipo de novelas? ¿Granada? Esa ciudad tan Sí, maravillosa, mora, cristiana, judía, de todas las culturas que puedas imaginar. sí, todos los escenarios se prestan a ser protagonistas de una novela si nosotros los escritores elegimos que lo sean, ¿no? Ujú, Y es algo que yo hablo mucho, ¿no? Esto de que yo como andaluza he crecido sin referentes de mi tierra en la literatura que he leído, la mayor parte de la literatura contemporánea, y es un trabajo consciente ambientar mis novelas en Andalucía. Ahora mismo en Granada, que es donde estoy ambientando La Negra, donde vivo, tengo la documentación muy fácil, muy asequible. Es una ciudad que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha visitado, pero toda Andalucía puede ser centro de la literatura, igual que cualquier otro lugar. Es decir, cada vez hay más autores que apuestan por lo local, por ambientar sus novelas en sus pueblos, en sus claro. ciudades, y todo lugar puede ser escenario de una historia. Pero, y eso no le puede, perdón, Aníbal, y eso no le puede restar universalidad, aunque el tema que se trate, porque un asesinato, las bajas pasiones son temas, por supuesto, universales, pero circunscribirla a un determinado escenario que en España, yo he leído alguna vez algún artículo de algún editor o de algún escritor que dice, bueno, es que tendemos a circunscribirla demasiado a nuestros lugares, que sean demasiado localistas. ¿Eso no le quita universalidad desde tu punto de vista o no? ¿O le da más intríngulis, más calidad? Yo creo que la pregunta, mi respuesta es una pregunta. ¿Es que Madrid es más universal que Granada o que tu pueblo? O sea, para mí eso no tiene sentido, y menos cuando todo se desarrolla o se ambienta en el mismo sitio. Ujú, Parece que en realidad cuando hablamos de crímenes, los crímenes ocurren en todas partes, claro. igual que los romances, los dramas, ¿no? Y los hechos históricos han ocurrido en todas partes, por lo tanto en todos lugares hay historias que contar.
sea que no, y de hecho es algo curioso, pero en los últimos años parece que el mercado literario está cambiando mucho y a nivel internacional lo que se busca para las traducciones son localismos. O sea, la gente lo que quiere es leer un libro que le descubra una zona que no conoce o que conoce de la lejanía, ¿no? Ya todos estamos muy acostumbrados, cuando hablamos de España, a Madrid-Barcelona. Cuando hablamos del true crime estamos, o de la novela negra, estamos muy acostumbrados al norte de España, Mm. pero también de alguna manera nos llama la atención y cada vez más leer novelas en sitios que no estamos acostumbrados a leer. Ah, o sea que Bueno, ha cambiado. claro, incluso dentro de una misma ciudad, como pasa aquí, en concreto, en el barrio del Albaicín Sí, de sí, sí, porque Granada, claro, que una vamos, ciudad. misterioso es, ¿no? Sí, y una ciudad muy grande, ¿no? En todos los barrios también ocurren cosas. Y cuando escribes y ambientas tu novela en cualquier ciudad, que en un pueblo digamos que es más fácil porque el pueblo no tiene tanta extensión, entonces Claro. utilizas todo un pueblo. Pero en una ciudad no puedes utilizar la ciudad entera. Ujú, También elegir los barrios es curioso, ¿no? Porque también normalmente lo eliges en base a los lugares que conoces, que te llaman la atención, que tienen ciertas historias que tú quieres relatar en tus tramas, ¿no? Yo ahora ujú. estoy trabajando en una próxima novela y estoy cambiando de barrio, ¿no? Es como vamos a cambiar a otro barrio, ¿no? Vamos a contar otras cosas distintas. Vale, vale. O sea, que también se desarrollará en Granada. De ahí no sales. Sí, 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 sí. May, una cosa, antes estabas hablando de que esta novela, Lo que oculta la noche, sigue un poco su hilo, no conductor, pero su hilo imaginativo es este exorcismo que ocurrió en 1990 en el Albaicín. Bueno, un exorcismo relativo porque, quiero decir, en los sucesos reales que ocurrieron no estaba implicado ningún sacerdote ni nada, sino que fue un exorcismo entre personas comunes y corrientes, donde la hija de un matrimonio pues creía que estaba poseída por el diablo y tal, y entonces deciden, pide que se le haga un exorcismo y entre ellos hacen el exorcismo, evidentemente aquello se va de las manos y acaba muy, muy mal. Pero tú comentabas que no era solo este, sino que unos años después, en 1995, había ocurrido una otra cosa, otro exorcismo parecido, pero ese ya con ritus vudú y demás se había desarrollado. Esos dos casos existieron y entonces por eso en la novela Lo que oculta la noche una parte es en La Habana donde hay donde existen esos ritos ancestrales de santería, de vudú, y en la otra parte es lo ya en 1990 en Granada, es por unir esas dos cosas, esos dos hechos trágicos en una misma cuestión. Y es que no querría hacer spoiler, pero bueno, yo no podemos hacerlo, ¿no? Pero tú lo vas a tratar mejor esto. ¿Son esas dos partes de esos dos hechos o no? Eso es solo casualidad. Sí, hay partes de los dos hechos en la novela que se ven inspirados claramente. Y en cuanto al exorcismo del vudú, está la santería, como bien dicen, ¿no? La víctima en Lo que oculta la noche, ya decíamos que se va a Cuba. De hecho, lo podemos decir, se fuga con su amante, porque eso es algo que sabemos en el primer capítulo de la novela. Y deja aquí a su marido y a su hija, deja a toda su familia, toda la vida que conoce y se va para Cuba con su amante. Y allí, entre La Habana y Playa Larga, descubrirá el universo de la santería, ¿no? Y luego en 1990 tenemos su asesinato y su investigación. Entonces sí, hay hechos de ambos casos que están en esta novela. Pero al final es eso, ni la víctima, ni lo que les rodea, ni su historia de vida es real, ¿no? Pertenece a la ficción igual que la investigación. Pero hay esos tintes, ¿no? Que tú mismo has ido cogiendo rápidamente, que son de esos dos casos. Ujú. Particularmente crees en el vudú? ¿Crees en estas cosas raras que No, también yo trata el no. viajero? No, es verdad que me considero agnóstica. Antes me consideraba atea, ahora me considero bastante agnóstica. Estoy como muy abierta a cuando la gente me cuenta sus experiencias espirituales y sus películas. Ujú, Pero no, yo soy una persona que hasta que no lo ve no lo cree, hasta que no lo vive no lo cree. Entonces, no, es verdad que yo en estas cosas no creo mucho. Y también de alguna manera quizá por eso he podido escribir la novela con cierta separación, ¿no? Respecto a lo que ocurre. Es una novela para mí curiosa, yo nunca había hecho una novela así porque sin hacer spoiler, todo el rato nos presenta como dos posibilidades, ¿no? Y no es ujú, una historia que asiente cátedra, porque es verdad que en los crímenes reales no tenemos respuesta respecto a muchísimas cosas, y es una cuestión también de la espiritualidad y la fe de cada uno, creer que pudo ocurrir una cosa o que pudo ocurrir otra.
Ujú. Yo no creo en el demonio, pero hay gente que cree en el demonio, ¿no? Claro, y tú sabes perfectamente que muchos de los lectores que tienes creen en cosas. Unos sí y otros no. Otros solamente leen para divertirse, para pasar un rato bien como en las películas, con miedo o con todo lo contrario, pero hay más de uno que tiene sus creencias. Y entonces dice, uy, ¿y aquí Sí, qué? claro, depende del demonio. ¿Y Bueno, en los Eso. fenómenos paranormales, crees, Mike? Ya no Ah, estoy qué buena hablando de... pregunta. Bueno, yo tengo mi bruja de confianza que me echa las cartas ¿Pero y qué que siempre dices? acierta cosas. Y ya os digo que yo soy bastante, o sea, soy bastante escéptica con todo en general. Yo nunca he visto espíritus, no, nunca me he comunicado con los espíritus, pero sí que es verdad que he visto cosas en la vida que me han llamado la atención. Entonces, quizás eso también está muy presente en la novela, dentro de que en general soy una persona muy escéptica. O sea, que Ujú. Pero lo de tienes la tu, bruja es una anécdota, ¿no? Ya, ya, pero está presente en tu vida. Fíjate cómo escarbando vamos encontrando más cosas Sí. de Mai. Vale, vale, porque es que Andalucía es una de las zonas de España con más profusión de fenómenos paranormales, de avistamientos de ovnis, de casos de espirituales, de lugares. Yo ahora recordaba a nuestro amigo Juan Manuel García Bautista, que precisamente, yo tengo por aquí datos, él recogió el tema este del asesinato del Albaicín, del exorcismo del Albaicín, con profesión de datos, escribió artículos y demás, y ahora César recuerdo. Alcalá también, los César crímenes del Alcalá, que maligno. estuvo aquí con los crímenes del maligno, pues, y más de un entrevistado que hemos tenido, habla de Andalucía como una montaña de cúmulos y de lugares, en fin, para todos los gustos, que haría Sí. la mejor de las novelas, si uno pudiera juntarlos todos. Claro, porque sí, Sí, perdón. de hecho, iba a decir que yo soy de Ayamonte y Ayamonte en Huelva es un pueblo con una gran tradición espiritista, Sí. por mucha influencia que tiene con el sur de Portugal. Entonces, en Ayamonte siempre ha habido espiritistas muy famosos. Mi madre, cuando estaba embarazada de mí, la mujer de un espiritista le dijo que yo era una niña, 100% convencida, mi madre no quería saberlo, y yo era una niña, ¿no? Esas cosas, como allí son súper normales, y hay espiritistas, tu vecina es espiritista, te echa las cartas, no sé qué, o sea que hay una cultura ahí popular que es verdad que para mí tristemente, porque eso forma parte de tu folclore, de tu cultura, ¿no? Se está perdiendo probablemente por esta globalización que tenemos, pero yo hablo con mi abuela, que es de una zona muy rural de Ayamonte, y ella desde niña, por lo del tema del espiritismo, por la influencia con Portugal, es súper normal, o sea que muchas veces que forma parte un poco de tu día a día, de la cultura de tu zona, ¿no? Ujú. Mike, cuando ese vecino del Albaicín bueno, que te explicó, que te preguntó si no conocías esos crímenes y que eso te dio pie a decir, aquí hay una buena historia para una novela, ¿no? Para una buena novela, que el resultado es este de Lo que esconde la noche, por supuesto. ¿Te explicó también el ambiente que se respiraba entonces en Granada? El ambiente real, o sea, lo que pasó en torno. ¿Qué pensaba la gente a raíz de estos crímenes? ¿Qué te dijo? Pues en realidad fueron varios vecinos, no solo uno, y de Mm, hecho una tía mía es albaicinera y estaba aquí cuando eso pasó, ¿no? Y sus hermanas, todo el mundo como que los recuerda. mm, Y lo que la mayoría te cuentan hay como dos posturas fundamentales, ¿no? Una es que oscuró todo, allí hubo un demonio y estaban pasando cosas extrañas, porque es verdad que hay cosas inexplicables que ocurrieron en el caso, que no se le han podido dar explicación, ¿no? Y ujú, luego hay otra gente que te dice, no, eso eran cuatro locos que se juntaron, pero aún así, en el Albaicín y en Granada se respiraba un poco esa pesadez, esa oscuridad, ¿no? Como que la gente también se contaba en las conversaciones de sobremesa, no era algo que tú en la calle ibas comentando con cualquiera, mm, pero todo el mundo en su casa lo comentaba porque era algo como muy oscuro que nunca había pasado y encima pasan 2 en 5 años de diferencia. claro. O sea que de alguna manera estaba muy presente en el ideario colectivo en esos años. Que la gente creía realmente, bueno, supongo que muchos no sabrían qué creer, si era cosa del diablo, si era cosa de lo que fuera. En cualquier caso, de tu novela, ¿qué piensan los granadinos? ¿Cómo la han acogido? Pues de momento muy bien. Yo estuve en la Feria Libro de Granada hace 3 semanas, que creo que terminó, firmé varios días, vino Ujú, muchísima gente a verme, conocí a muchos lectores nuevos cada año, como que voy conociendo más lectores, claro. Y ujú, estaban como muy emocionados con esta historia porque todo el mundo tiene ciertos recuerdos. Y claro. si no lo tienes, tus padres te lo han contado, tu abuelo lo cuenta, ¿no? Siempre, aunque tú no estuvieras presente porque estabas fuera, te habías enterado. Entonces tenían como muchas ganas
de ver qué planteamiento hacía la novela sobre esos hechos. Ujú. Ujú. Y siempre se dice que la realidad supera la ficción. En este caso, ¿quién supera a quién? Porque No lo la sé, realidad fue muy dura, ¿eh? yo creo que la realidad supera lo que oculta la noche, porque además lo que oculta la noche tenemos un poco una versión de uno de esos exorcismos, lo que más se cuenta, ¿no? No Ujú, tanto del otro, pero creo que supera con creces la realidad a la ficción, porque además a mí no me gusta ser gore, no me gusta ser muy descriptiva, y cuando ujú, te pones a leer sobre lo que ocurrieron en esos hechos, son muy duros, ujú. 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 es muy Tú oscuro. has hablado, para ilustrarte para la novela, supongo que aparte de ir a los lugares, como es el propio distrito, el El lugar, Albaicín. el Albaicín, supongo que te has entrevistado con policías, con gente Sí, que conoce la santería, con gente, por el otro caso, el del 95, y gente que conoce un poco pues el tema de los exorcismos. No sé si sabes que los exorcismos, en realidad, los exorcismos existen realmente. El fenómeno del exorcismo, el Vaticano forma cada año a exorcistas, ujú. a sacerdotes exorcistas. O sea que no es una cosa que nos podamos inventar. Cuando tú has ilustrado con personajes, usted ha querido asesorar de personajes, has incluido tanto a policías como que te han contado un poco pues cómo funciona la cosa, La investigación. y también, no sé, con parapsicólogos si has tenido oportunidad de conectar, de hablar con algún exorcista sacerdote. ¿Lo has hecho? No, 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 yo no he hablado con ningún exorcista sacerdote, sobre todo porque como la novela está inspirada en esos exorcismos, que no fueron exorcismos Eso es, al comunes, ¿no? ruso. Fueron exorcismos muy particulares, como muy hechos en casa, ¿no? Podemos decir un poco chapuceros, ¿no? Mm. Quería como de alguna manera ser un poco fiel a esa idea y lo que sí que leí, que fue muy, muy interesante, es el libro de Manuel García Blázquez, que es el médico forense que atendió la autopsia de la víctima del exorcismo del Albaicín en 1990. Y él en ese libro, que está descatalogadísimo, es muy difícil de conseguir, yo lo conseguí en la biblioteca de aquí del Albaicín, pero por una chorra increíble, porque no encontraban el ejemplar, no estaba en ninguna parte en Andalucía. Y él sí que te cuenta tanto la visión forense como ese intento de darle respuesta a esos hechos paranormales que él no consigue dárselo. De hecho, escribe la novela diciendo, escribo esta novela para explicar que pasó esto y yo no consigo darle una explicación, ¿no? Y también te cuenta un poco cuál es la versión que él ve de lo que pudo ocurrir aquella noche, que está enmarcada dentro de esa idea de un exorcismo o sea, chapucero, porque lo hicieron un poco por gente normal, como tú bien decías, ¿no? Para no entrar en spoilers, pero vamos a decir gente normal y corriente que dice, voy a hacer esto, ¿no? Y es verdad que siempre en la investigación, también hablé con policías, ¿no? Con gente que estaba en aquel momento como no presente directamente, pero sí observadora, ¿no? Y lo que te decían es que había dos grandes tesis de qué podía haber ocurrido aquella noche y no se tiene una respuesta de qué ocurrió. Lo que sí que se sabe es que esas cuestiones paranormales o inexplicables sucedieron y están ahí, sin Ujú, respuesta. Eso ujú, también es como muy llamativo, ¿no? Porque eso también a mí me hace ganas, me daban ganas de escribir. Cuando ujú, escuchaba que había cosas, cuestiones paranormales que eran inexplicables, yo me considero mayoritariamente escéptica, pero soy agnóstica, entonces estoy abierta a todas estas cosas, pues me parecía como una tarea muy entretenida escribir una novela con esos elementos. ujú. Bueno, fijaros que yo antes he hablado de José Manuel García Bautista, que ha estado aquí en el programa. No he hablado de esta cosa, de otro de sus libros, pero yo me he ilustrado, él escribió para ABC en el 2021 sobre este tema, hizo una crónica detallada, y ahora que tú has citado al médico, a Manuel García Blázquez, el médico forense que le hizo la autopsia, él dice, en el análisis forense dictaminó que tenía los músculos del cuello aflojados hasta el límite, como si su cabeza girase en redondo 360 grados. Igualmente, los forenses iban haciendo fotografías en película normal e instantánea, Polaroid, que avalaban los hallazgos del doctor García Blázquez y los otros especialistas. Hay un hecho curioso que se narra de la siguiente forma.
y abro comillas, las diferentes imágenes se fueron depositando sobre una mesa, vueltas hacia abajo para evitar que la luz de los tubos fluorescentes dañara la emulsión. Al terminar el estudio, bien entrada ya la madrugada, se dispusieron a comprobar el resultado obtenido en las instantáneas. Inexplicablemente, la mayoría de esas fotos aparecían veladas y las que habían logrado impresionar alguna imagen las mostraban tan borrosas y distorsionadas que no resultaban válidas. O sea, unos expertos y las fotografías se velaron. Podría ser uno de los y tantos fenómenos paranormales que ocurrieron. O sea, personas experimentadas, forenses experimentados con fotos que habían hecho toda su vida. Entonces no teníamos los móviles que tenemos ahora que tienen estas fotos, eran otro tipo de fotos y aparecieron veladas. Y esto lo recoge de Manuel García Blázquez, pues nuestro Sí. compañero José Manuel García Bautista en la crónica que hace. O sea que ahí para dar y tomar. También habría perfectamente pensar que en aquel exorcismo, entre comillas, porque ya hemos dicho que no fue un exorcismo al uso con sacerdote y demás, también ocurrieron, por lo menos habría unas fuerzas negativas especiales, de alguna manera, que querían estar presentes, ¿no? No sé. Ahí queda Y la duda. las fotografías son curiosas porque además no hubo solo un reportaje, sino que lo volvieron a repetir y no salieron, que eso es como lo que más escama sobre toda la cuestión del exorcismo del Albaicín. Y no solo utilizaron una cámara Polaroid, también utilizaron una cámara de vídeo que no se grabó nada en las dos veces que lo intentaron y cámaras analógicas normales, que ocurrió justamente lo que se describía ahí que contaba Manuel García Blázquez, ¿no? Todo eso él lo cuenta en ese libro y esos son algunos de esos elementos que yo utilizo para la novela. Precisamente por eso, bueno, porque no hay una explicación. Manuel García Blasque en ese libro lo que dice es, oye, allí había profesionales, como bien estabais diciendo, ¿no? Había profesionales que sabían lo que tenían que hacer, se intentó dos veces y no salió. Y yo que soy médico y un escéptico, me pasa esto, pues yo voy a escribir este libro porque yo tampoco lo entiendo, ¿no? Y de alguna manera, gracias a ese libro, eso nos llegó un poco a todos, ¿no? Que esos hechos ocurrieron. Pero bueno, es de esas cosas, de esas cuestiones un poco inexplicables que para mí también enriquecen ese universo de lo que oculta la noche, ¿no? Me parece muy interesante también Claro, para una novela. claro Si que es sí. interesante en la vida real, ¿no? Porque no tenemos una respuesta, pues enriquece también ese universo literario, claro. Desde luego una gran historia, desgraciada gran historia, que puede dar origen a una gran novela como es este caso. Pero tú intentas dar respuesta a algunos de esos fenómenos, ¿no? El lector tiene que ir descubriendo a lo largo de la novela eh, pues esas respuestas, ¿no? Sí, bueno, hay cuestiones que para mí no tienen respuesta y tampoco lo tienen en la novela, pero sí que es verdad que la novela plantea dos alternativas, ¿no? Sobre lo que pudo ocurrir en lo que sucede en la novela. Ujú, Y creo que depende de cada lector y de cada uno, ¿no? Quedarse con una opción o con otra. O sea, va a depender un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Hasta dónde creemos, hasta dónde no creemos, en qué cuestiones o qué cuestiones espirituales marcan nuestra vida, ¿no? O nuestra visión ujú. sobre las cuestiones paranormales. Eso también va a influir en con qué opción, podemos decir, se queda el lector dentro de lo que oculta la noche. Pero las dos tienen la misma importancia Claro, y las dos son iguales de plausibles, claro, claro. ¿no? A ti particularmente te han ocurrido alguna vez algo eh, Sí, 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 que me ha tenga que Lo ha ver ocurrido. con dicho, lo esto? ha dicho, lo ha dicho. Sí, sí, sí. O Ujú, sea, he tenido como, ha habido dos cosas en mi vida que me han llamado mucho la atención, más allá de mi bruja que me echa las cartas, que es mi bruja de confianza, que esto para mí es una cuestión aparte, ¿no? Sí que es verdad que he tenido como dos episodios un poco extraños en mi vida y hay uno que para mí es el más llamativo, que me pasó hace como 4 años. Estaba en Budapest con mi expareja y habíamos llegado a Budapest, primera noche, cogimos un apartamento, típico edificio soviético, ¿no? De estos súper altos, con doble puerta de reja, tal, no sé qué. Entramos en el apartamento y el apartamento era como muy moderno, reformado. La cuestión es que al entrar estaba la habitación, el dormitorio a la derecha y luego el salón al fondo. Entonces nosotros como que automáticamente dejamos las maletas en el salón y por la noche cuando nos vamos a dormir, yo cada vez que cerraba los ojos, veía como, yo veía una cosa, ¿no? Yo veía a una mujer que estaba sentada en una silla, como en esa habitación, pero sin muebles, con una falda larga que le llegaba hasta los tobillos y con un saco en la cabeza. Y yo decía, ¿qué habré visto yo hoy? Que no paro de ver, o sea, que mi cabeza está todo el rato recreando esta imagen, que yo no veo películas de miedo, yo no leo terror, a mí todas esas cosas, pero dice, bueno, algo habré visto, ¿no? Que me está haciendo no poder dormir. Entonces hubo un momento en el que me levanté de la cama, me fui al salón, ya en plan, voy a cambiar el salón después de 2 horas a ver si me duermo. Y mi expareja vino donde yo estaba y me dijo, May, ¿qué te pasa? Digo, nada, que no puedo dormir. Me dice, ¿pero por qué no puedes dormir? Digo, no, no lo quiero hablar, porque claro, como
yo entiendo que esto es una cosa de mi cabeza, a mí me da miedo, no me voy a dormir. Entonces, al final la cuestión fue que yo me quedé dormida y ese fue al dormitorio. Y al día siguiente nos fuimos a desayunar y de camino al desayuno me dice, ma, he dormido fatal. No podía dormir, no podía dormir. ¿Qué te pasó anoche? Y yo, que no me pasó nada. Y me dice, vamos a hacer una cosa. Escribe en tu teléfono qué te pasó anoche, que yo voy a escribir en mi teléfono lo que me pasó a mí. Bueno, cuando a mí me da su teléfono y me dice que él no podía dormir porque veía una mujer sentada en una silla y que él veía de los hombros para abajo lo mismo que yo, o sea, no le veía la cabeza con el saco, pero le veía lo mismo que yo. Yo decía, no me lo puedo creer. Yo que soy, yo me intento definir como una escéptica, yo que intento darle una razón a todas las cosas, ¿no? Yo decía, a mí esto no me ha pasado en la vida, ¿sabes? En plan, nosotros venimos de estar todo el día viajando, no hemos visto nada, o sea, no tiene sentido que no es que hayamos soñado, es que cerrábamos los ojos y veíamos lo mismo. Yo ahí me quedé muerta. Bueno, desde luego, claro, eso pinta bien también que me tienes que pasar la dirección. Sí, no, La madre mía. dirección, el De hotel, donde hecho, era la habitación, todo, no, claro. no. De hecho, imaginaos hasta qué punto estábamos ya agobiados, que lo que hicimos ese día fue coger otro apartamento y cambiarnos de apartamento. Pues yo decía, yo ahí no duermo, tío. Yo después de esto, yo no duermo, yo no soy capaz de dormir. Y nos fuimos a otro apartamento el resto Pero de los días. May, si ahí Una gran ahí historia. tienes la gran historia. Otra gran No, historia. no, no, Ahí la qué miedo, tienes, yo soy ahí una la tienes, cagona. ahí No, no, la no, Oye, no. tienes. en Yo una, soy, no, no, no. en una Yo soy muy ocasión, cagona. Yo esas cosas no. en una, Conmigo no. en una Si esas ocasión, cosas existen y pasan, que pasen con otra gente. Conmigo, no. Bueno, bueno, Luego pues no duermo por la noche. no, luego se dice a micrófono cerrado, me pasa la dirección y tal, que a otros nos da igual. en una entrevista con Javier Sierra, decía Sí. que a medida que iba creando novelas, que iba escribiendo, pues era más capaz, cada vez se sentía más capaz de descubrir dónde había una buena historia. ¿A ti te pasa lo mismo? A medida que vas escribiendo y a medida que vas viviendo y a medida que vas teniendo experiencias en tu vida real, en tu vida cotidiana, ¿eres más capaz de ver dónde hay una buena historia para una nueva novela, Mae? Sí, 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 sin duda. Y cuantos más años tienes, más capacidad tienes para seleccionar esas buenas historias porque más tiempo has tenido para que te lleguen, ¿no? Y también porque vas aprendiendo, ¿no? A Sí. narrar y a entender qué tipo de historias llegan a los lectores. Ajá. Volviendo a la novela de Lo que esconde la noche, la inspectora Poleta Tero, ¿qué tiene de ti? ¿Tú querías a lo ¿Qué mejor? tiene? Sí, Esas preguntas son muy complicadas. Yo creo que todos los personajes tienen de los escritores que, ¿no? escriben esas historias. Tengo una amiga que siempre dice, tú lees un libro y vas a conocer la vida de la autora. claro. Y es cierto, imaginaos, mi novio es cubano. La novela tiene una parte ambientada en Cuba. O sea que vas viendo mi vida, cada novela va teniendo cosas sobre mi vida, ¿no? O sea, no es Claro. poletero, pero sí son cuestiones que aparecen en la historia, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con tu vida. Entonces, poletatero no sé qué tiene de mí, pero sí que es verdad que todos los personajes tienen algo de ti, de tus vivencias, de la gente que conoces, ¿no? Y de las cuestiones que a ti te preocupan. Pero no era, por ejemplo, una de las profesiones que quería ser de pequeña, porque cuando somos pequeños, pues que tienes etapas en que quiero ser maestra, quiero ser astronauta, quiero ser no sé qué. ¿No se te había pasado en alguna etapa de tu infancia o de tu adolescencia ser inspectora de policía? No, no, jamás en la vida. Yo quería ser veterinaria, Ah, mira. luego profesora de matemáticas y acabé siendo filóloga y escritora. O sea que no tiene nada que ver. Que va, que va. De hecho, no me gustan las maritoñas, no por nada, sino porque a mí no me gusta nada, o sea, no me gusta nada el dulce, como Ajá, concepto, como dulce. O sea, las magdalenas, todas esas cosas no me gustan. Y ella se pasa el día comiendo maritoñi, que es un dulce típico de aquí de Granada. Y sí, sí. yo no como maritoñi, ¿no? O sea, que son muchas cosas que dicen, no, yo no como maritoñi, pero mi abuela sí. ¿No? Y de ahí viene un poco esa vinculación, o sea que vas encontrando todas esas cosas que caracterizan a tus personajes muchas veces están muy presentes en tu entorno. Pero antes te preguntaba que cómo habían recibido los granadinos tu novela, qué habían dicho los granadinos. Sí. Tú eres una persona muy joven, a pesar de la trayectoria que tienes, ya te has hecho un hueco en la literatura, em, pero la gente de tu edad, más o menos, ha conectado con tus novelas o concretamente con esta novela, o crees que es una novela más para gente, pues no sé, como Aníbal y yo, así jóvenes carrozas?
Pues hay de todo, es decir, justo además este fin de semana firmé en la Feria del Libro de Madrid y la librera que estaba conmigo me decía, May, me llama mucho la atención que tiene un público de todas las edades. Es decir, tú ves una de mis firmas y hay personas de 70 80 años, personas de 60 de 50 de 40 de 30 Ujú, y alguien de 20, ¿no? O sea, que tengo una mezcla un poco de todas las edades. Es verdad que creo que mayoritariamente mi público objetivo está entre los 35 y los 90, pero ujú, todavía hay gente que se cuela entre los 20 y 35 que ya lee novela negra, lee thriller, ¿no? Y llegan mis historias. O sea que sí, ujú, hay un poco de todo, aunque yo diría que la edad media son 40 o 50, por ahí en medio. ujú. No, pues es importante tener un abanico tan amplio Sí, de gente, porque claro. que no le guste a uno, le gustará a otros. Oye, tú em, eres admiradora de Larson, Elvira Sastre, Madeleine Miller. Mm. ¿Qué te atrae de ellos? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que es principalmente que tratan cuestiones sociales que a mí me preocupan, cuestiones Ujú, políticas, que eso está siempre muy presente en todas mis narrativas, ¿no? En todas mis novelas. Para ujú, mí son autores que son capaces de integrar esas preocupaciones que tienen a nivel social con esas historias o esos poemas, ¿no? Que conectan con nosotros. Y luego también que construyen personajes que son muy humanos y son muy reales, que de alguna manera tú lees una novela y cuando a ti un personaje no te cae bien es porque un personaje es muy humano, ¿no? Son contradictorios y se nota que han trabajado mucho en su universo. ujú, Y esas son probablemente las cosas que más admiro de ellos. ujú, Bueno, es que en el aspecto social, eh, la, ni la, bueno, la España donde desarrolla May la novela, ni La Habana, es La Habana, bueno, La Habana de 1987 lo mismo sigue siendo La Habana de 1987. Sí, La España sí. de 1990 no es la España de hoy de 1990. No sé si es mejor o peor, pero no es la España tampoco. Pero bueno, aunque uno se retrotraiga a ese ambiente, a esos personajes en ese momento, la realidad social, pues tal vez influye mucho a la hora de escribir una novela basada en el pasado o con perspectivas de futuro, ¿no? Sí, y además mis novelas tienen una clara siempre perspectiva de género. Mis novelas tratan cuestiones que probablemente son atemporales, ¿no? Sobre todo Ujú, cuando hablamos entre la España de los 90 o la actualidad, como el derecho a la memoria histórica, que es algo que está muy presente en la trilogía de las niñas, la violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que estaba presente en aquellos años y en esto. Pero es cierto que no es la misma Granada, la de 1990, que la Granada de la actualidad. Si a mí me preguntas ujú, qué Albaicín prefiero yo hubiera preferido el Albaicín de 1990, donde no había gentrificación, una turistificación masiva y se había perdido toda la red vecinal que tenía el Albaicín. El Albaicín era como un pueblo. Los albaicineros, que algunos siguen en el Albaicín ya muy mayores, dicen, yo no voy a bajar a Granada. Como si Granada, o sea, para ellos el Albaicín es un pueblo y Granada es una cosa que está allí, ¿no? Muy lejos. Hoy en día no nos pasa eso. Hoy en día el Albaicín es un barrio lleno de apartamentos turísticos donde los vecinos han tenido que dejar el barrio, donde el comercio local ha cerrado y que prácticamente se está convirtiendo en un parque temático. Entonces, si a mí me preguntas, creo que me hubiera gustado más el Albaicín de 1990 y es muy diferente al de ahora. Ahora bien, la Cuba de 1987 probablemente es prácticamente la misma Cuba que hoy en día, porque Cuba se ha quedado un poco ahí, ¿no? claro, claro. Como en el tiempo, sí. flotando en el tiempo. Ujú, Ujú. ujú. Bueno, y dentro de la propia Granada también hay sitios y sitios. O sea, que si dejamos, quiero decir, Como cualquier no, no, ciudad. me refiero que está la zona de la propia Granada, montaña, por así decirlo, y está, pues, no sé, corrígeme si me equivoco, Castel de Ferros de Granada, ¿verdad? Sí, está en la Está- playa. es la playa. Bueno, porque yo había ido ahí a veranear con mis padres Sí. nos habían llevado alguna vez y era un sitio idílico, precioso. No sé cómo está ahora porque no he vuelto desde pequeño, pero imagínate los cambios, los tumbos que pueden dar las cosas y cómo.
Efectivamente, yo Pero, estoy de acuerdo contigo. En esa realidad social del narcoturismo no estoy de acuerdo de llevar todas las cosas. Imagínate, también conocí, aunque no es de Granada, que es de Huelva, Ayamonte. Estos días de atrás, cuando hablábamos, decía yo, uy, qué playas, May, tenéis eh, allí. Y yo recordaba que había estado también de pequeño en Ayamonte, esas playas largas, no sé qué será de eso. Es que Andalucía es muy, muy rica y es muy, muy bonita en cuanto a eso, pero bueno, hay sitios que es mejor que no tocarlos o que no pase el turismo por ahí, pues se va a perder mucho esa sí, la impronta esencia, ¿no? que había entonces, se va a perder. bueno, lo de los apartamentos turísticos que hice ya del Albaicín es un poco injusticia social, ¿no? Que Sí, la es gente todas las tenga que... ciudades turísticas, todos los lugares turísticos, ¿no? Llega un momento en el que nos tenemos que plantear que el turismo es necesario, pero Claro, tiene que ser sostenible. O sea, ya, no puede destruir la vida de un lugar y hacer un lugar inhabitable. Y eso claro, es lo que le ocurre a Paísín, pero también a tantísimos cientos de ciudades y de zonas rurales de España que se están convirtiendo en el epicentro de ese turismo, que a raíz de la pandemia y del COVID a raíz del 2020 se ha vuelto como muy salvaje, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de unos números de turismo que nunca habíamos tenido. Yo viví en el Albaicín hace 10 años y se podía vivir. Y hace Ujú, 2 años me tuve que ir porque ya no se puede vivir en el Albaicín. Es claro, decir, son hordas y hordas de turistas, ya no tenemos comercio local, ya no tenemos nada, ¿no? Pero claro. ese es un ejemplo que se puede aplicar a muchos otros lugares. Claro, ujú, renegar del turismo no es bueno porque la base de nuestra economía, el desarrollo de nuestro país se cimentó sobre el turismo. Pero claro, lo que tú dices, un turismo sostenible y no salvaje y que no expulse a la gente de sus barrios, que la gente pueda alquilar un piso, pueda comprar un piso o una casita y pueda vivir de forma normal y de forma honrada. Yo quería volver al tema de la novela, de la novela negra, en este caso, el panorama general en España. Hablabas antes de que últimamente se sitúa muchos escenarios en el norte de España, ¿no? Pero bueno, también en otros lugares por aquello de lo y, bucólico, y sí, de los, de bo- los bosques, ¿no? de los Que, bosques de Galicia, de los bosques de de Galicia Asturias, y del del País País Vasco que Vasco. te puedes pertrechar, ¿no? ¿Cómo está el panorama en España en general en cuanto a este género? ¿Es un género muy aceptado? ¿Es un género rechazado? ¿O es un género menor? ¿Cómo, desde el punto de vista de una escritora de novela negra, cómo lo ves? Bueno, lo que veo es que la novela negra es uno de los géneros líderes del mercado dentro del adulto, o sea, un género que funciona muy bien a nivel de venta, que tiene muchísimos lectores, Mm, pero porque es cierto que la novela negra no es solo una novela que te entretiene y ujú. que te hace, ¿no?, intentar resolver un crimen, porque al final nos engancha la novela negra porque todos queremos descubrir quién Un es el misterio, culpable y ser más listo que el escritor, que eso es la parte divertida, sino que claro. también tiene una parte que tiene que ver con lo histórico, con lo social, o sea, hay mucha novela negra que va más allá de un thriller rápido, ¿no? Sino Ujú. que aporta muchísima información al lector. Y luego lo que veo es que somos muchísimas mujeres las que estamos escribiendo novela Eso. negra, está habiendo un cambio de tendencia y eso también es gracias a mujeres como Dolores Redondo, como Eva Sendurturi, que nos han abierto camino al resto, que Ujú. han demostrado que las mujeres pueden ser bestsellers en novela negra y gracias a eso hay muchas mujeres que hemos ido detrás a escribir novela negra, ¿no? Y cada vez somos más las que lo hacemos y está muy guay porque era un género que antes era mayoritariamente masculino. Ujú. Y se nota que vamos dando pasos, ¿no? Y cada vez somos más mujeres las que escribimos novela negra. Ujú. ¿Vas a escribir sobre política alguna vez? Sobre política a nivel ensayo político, no Claro, creo. ensayo, ensayo o novela, lo que tú quieras. No, no lo sé. Sí que es cierto que las cuestiones políticas, Lo que oculta la noche es una novela un poco especial dentro de mi carrera, porque sí que se trata algún tema, ¿no? Dentro de la historia, pero en el resto de mis novelas es como mucho más evidente y está mucho más presente. O sea, las cuestiones políticas que a mí me interesan están dentro de mis historias, aunque no sea de manera directa, pero se pueden entender, se pueden sobreentender cuando uno va Ujú. leyendo la historia. Pero de momento me quedo con eso, Son temas que tratas dentro de una novela en general, de ¿no? mis historias, eso. Y decías que, bueno, que en cuanto a la novela negra, pues en el panorama en España, pues las mujeres están triunfando, pero yo creo que, no sé qué piensas tú,
que a nivel general, también en otros géneros, yo creo que el panorama literario de nuestro país ahora está en manos de las mujeres. ¿Tú qué crees? Ya no Sí, solo que novela negra, sino de otros géneros. sí, 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 en general, las mujeres están liderando una parte del sector, aunque eso no significa que aún así nos vemos en situaciones como en cualquier otro trabajo por el hecho de ser mujeres, es decir, que Mm, haya mujeres que estén bien posicionadas en ventas, que escriban en prensa, ¿no? En medios nacionales, no significa que les cueste más llegar ahí y que les ofrezcan menos oportunidades que a sus compañeros. Es decir, que eso está muy presente, yo creo, en todos los sectores, en el nuestro también. Pero sí que hay un cambio de tendencia, o sea, se nota que el siglo XXI las mujeres han entrado con fuerza y también en la cultura y también en la literatura, que siempre hemos existido. Lo que pasa es Ujú, que no nos han puesto el foco sobre nosotras. O sea, las mujeres también escribían, aunque nos digan que todos los clásicos están escritos por hombres, ¿no? ujú, Siempre ajá. las mujeres han escrito. ujú. Bueno, están escritos por hombres algunos clásicos. Habría que indagar mucho si realmente lo han escrito ellos o Sí, lo han sí, escrito sus mujeres, sus claro. mujeres, ¿no? ¿De qué habláis los escritores y las escritoras cuando os reunís? Pues siempre hablamos de lo poco que cobramos, de lo mal que se nos trata en el sector, de que necesitamos un sindicato, que somos el eslabón de la cadena más desprotegida. Suele ser como el tema de conversación más común en todas las mesas en las que yo me siento. Pues a mí me ha pasado algo este año, pues a mí también me ha pasado, no eres tan pringado, nos pasa a todos, ¿sabes? Como que es un espacio un poco de consuelo normalmente. Pero supongo que las historias que cada uno están rumiando en su mente no las compartís, ¿verdad? No vaya a ser que te No, la porque confieso. también es muy aburrido, o sea, no me cuentes lo que quieres escribir, eso ya lo leeré si eso, ¿sabes? En plan, cuéntame otras cosas, ¿no? Cuéntame el chiste, el cotilleo, lo que te ha ido mal este año, lo que te ha ido bien, no sé, las anécdotas, ¿no? May, a la hora de escribir, tantas mujeres que escribís, afortunadamente, oye, ¿puede haber una cierta venganza a la hora de escribir contra ciertos, contra los hombres o contra ciertos comportamientos de los hombres por esa injusticia que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia? Es decir, sois un poco, voy a decir una palabrota, cabronas, en ese No, sentido, yo creo que no. ¿no? Creo que nosotras escribimos utilizando el arma que tenemos, que es la escritura, para hablar de lo que nos interesa, ¿no? Y Ujú, dentro de eso, no a todas las mujeres les tiene por qué preocupar hablar de las violencias machistas, ni de, ¿no? Yo entiendo que no, sino que es más como que todas las mujeres, las escritoras, han reclamado un espacio que les pertenece y ujú. nos pertenece, ¿no? Pasa que históricamente no nos lo han dado. Ujú. No lo digo porque en una historia, pues ahora decido matar a este, en una historia ficticia, decido matar a este, decido... Porque era hombre. Porque se lo merecía por su comportamiento de machirulo, ¿no? Por ejemplo. No, y creo que además eso no existe y además no es representativo, ¿no? De la realidad. De hecho, a mí me llama la atención que nosotras, o sea, muchas mujeres tenemos asesinas que son mujeres. Sí. Porque es que históricamente no ha habido tantas asesinas mujeres, ¿no? Parece que nosotras somos las víctimas, sobre Mm, todo si eres jovencita, ¿no? Y tienes menos de 18 años y estamos un poco invirtiendo esos roles, ¿no? Y se ve ujú, mucho que hay muchas autoras que escriben novelas negras que invierten esos roles, que las ujú, asesinas son mujeres y son malas, porque pueden ser malas, o pueden ser asesinas justicieras, pero normalmente son malas porque también asesinan a las mujeres y también son crueles y también son psicópatas, ¿no? De la ujú. misma manera que los hombres. Y esta pregunta que te voy a hacer se la hice también a una escritora también que pasó por el viajero cuántico. ¿Por qué matan las mujeres? Qué pregunta más ¿Qué difícil. móviles suelen tener las mujeres para matar? Eso fue a Victoria Pascual, De historias a vascas, Victoria Pascual. de familias Hay así. una persona que te respondería esa pregunta y además con información verídica. Yo no tengo información verídica ahora mismo, te la tendría que buscar para dártela, que es Paz Velasco, que es una especialista en psicopatía y habla mucho de esto, ¿no? Y yo no sé por qué matan las mujeres. Sé que los móviles son los mismos que los hombres, pero sé que normalmente ellas tienen unos móviles concretos diferentes a ellos. Aunque utilicen los mismos, es más común que las mujeres asesinen por determinadas cuestiones y los hombres por otros. Pero como no tengo la respuesta adelante, no me la voy a inventar. Esos estudios existen.
existen. Bueno, pues pues están estos estudios psicológicos, si tú quieres. Buscarlo. Y no, no voy a entrar en ningún jardín de esos vuestros, por supuesto. Estamos terminando, May. Claro, la ciencia ficción no te interesa tampoco, te gusta más la realidad social, aunque dejemos volar. Quiero decir, en esos institutos donde vas a dar charlas, no te preguntan por la Rowling ni nada de esto, ¿no? Por supuesto. Y de todo modo yo leo muchísima fantasía y leo mucha ciencia ficción, ¿eh? O sea que a Ah. mí creo que me encanta y lo consumo también mucho a nivel cinematográfico. De hecho, ahora me quiero empezar La Rueda del Tiempo, porque vi la primera temporada en Amazon y dije, tengo que parar y tengo que leerme los libros antes, ¿no? Pero que he leído mucha ciencia ficción y fantasía y la sigo leyendo. Ujú. Bueno, pues Llegar a ser escritora como tú, hay que haber leído mucho, mucho, ¿no? Sí, pero es verdad que encuentras los géneros que te gustan. A mí me gusta leer novela histórica, me gusta leer novela costumbrista, novela de fantasía, novela de Ah, ciencia ficción y luego novelas negras. ujú. O sea, que ni siquiera es mi género preferido para leer, me gusta para escribirlo, sube y pero baja. sí. Va de un lado a otro. Dime el título de una novela que ha marcado tu vida. Una novela que haya marcado mi vida. Uy, no sé, hay muchas. Estas preguntas son como emboscadas. No, ¿qué va? Es Espera, espera, estoy pensando. curiosidad simplemente. Pues mira, hay una novela que leí en la carrera que a mí me gustó mucho, que se llama Ojos Azules, de Toni Morrison, que fue premio Nobel, y es una novela muy interesante. Ella es una escritora antirracista, ¿no? Pero a mí esa novela como que me cambió la perspectiva sobre la escritura en muchísimos sentidos. Ujú, ujú. Ojos Azules de Toni Morrison. No, muy bien. Maya Yamonte, ¿tú no te presentas a Premio Planeta o sí? ¿O te vas a presentar? Ya me gustaría ganar un premio Bueno, Planeta. preséntase. Una pregunta parecida se la hice a Javier Sierra y me dijo, no, no me presento. Y luego al final ganó el Premio Planeta. Sí, ¿no? Al año siguiente. Al año siguiente. Qué bueno. Entonces yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí porque eres muy joven y todo se andará. También está Eh, el premio Cervantes, porque También, pensamos en el planeta que está claro, muy bien bueno, pues dotado, pero el hombre, Cervantes, premios en España hay muchos. El pero premio el Cervantes Alfaguara. de la lengua española es una pasada. No voy a decir que es mejor, no, no voy a entrar tampoco en ese jardín. Yo lo que sí voy, Cualquiera sería bienvenido, no sé si me explico. sí, verdad, claro, lo que sea. Lo que sí recomiendo a los lectores, Es una su novela próxima potente. lectura. En la portada, esto, yo que soy publicista, esto de la granada así conforme está, es que es ilustrativo Es una perfectamente declaración de intenciones. Sí, de sí, la sí, novela. sí. Es cómo se puede hacer una portada bonita. A veces hay portadas rimbombantes, llenas de múltiples cosas que también están bien, pero tan directa como es esto. Claro, bonita y que Esto que es diga tanto, ¿no? Por sí misma. Sí, muy directa. Y quien lee la novela puede entender las alusiones perfectamente de sí, la sí, sí. Granada, que no es Granada, solo como concepto, ¿no? Exacto. Pues Lo que oculta la lo que noche. oculta noche de Contraluz, gracias a los amigos de Contraluz que se pusieron en contacto con nosotros y que nos mandaron el libro. Gracias a ti, May Ayamonte, por esta novela, por las demás novelas que tienes escritas, por las que vendrán, también por haberte acercado al viajero cuántico y esperamos, pues eso, de lo que oculta noche ya está vendiendo muchos libros, de todo lo demás también han vendido, pero estamos al principio de una Sí. larga carrera. Y gracias también por esas charlas que das a los niños, a los Eso es adolescentes. muy importante. Eso, seguramente habrá muchos padres que te lo agradezcan. Mira, antes de terminar, ya sé que Aníbal me está premiando por el tiempo, pero a nuestra hija no le gustaba leer. No quería leer y nosotros somos unos grandes lectores y teníamos una gran preocupación. A ver, ¿por qué esta niña que ve tantos libros en casa no quiere leer? Hasta que cayó en sus manos Harry Potter Ujú. y entonces se desató su afición a la lectura y es una gran lectora. Yo siempre digo que nunca podré agradecerlo bastante a Rowling por ese Harry Sí. Potter, por esa saga Sí, no. tan bonita, tan fantástica que despertó en nuestra hija la lectura y que nosotros también leímos, ¿eh? Pero que lo mismo puede pasar con el thriller y la novela Nos la negra. leímos y además nos tocó ver las películas. Claro, qué bueno. Bueno, yo creo que se trata de que los jóvenes puedan elegir, los niños, los adolescentes, los libros que quieren leer. Tú vas probando, pero lo llevas a una librería y si quieres ese libro
que a ti te parece horrible, porque es de un youtuber, cómpraselo. Ujú. Porque al final tiene que empezar a leer por algún lado. De Pues alguna ojalá, forma, claro. Claro. Sí, sí, ojalá cogieras Harry Potter, ¿no? En vez del libro de ese youtuber. Pero si coges el libro del youtuber, a lo mejor eso hace que se le despierte la curiosidad por la lectura, ¿no? O sea, que tenemos que ir dándoles a probar hasta encontrar con el género que conecte con ellos. Y normalmente conecta con ellos algo como Harry Potter. Porque si tú tienes 12 años y el protagonista tiene 12 años, estás en esa misma realidad, identificado, tienes los claro, mismos conflictos y los anhelos que tú tienes. claro, claro. Que tengas muchísima suerte, que tengas muchísimas ventas, seguro que se está vendiendo muy bien, lo que oculta la noche, y que influyas de forma tan bonita en muchos adolescentes. Mike. Seguro que influye y seguro que ya lo ha hecho. Seguro. Porque seguro Que muchos ya lo ha quieren hecho. ser como ella. Eso se sabe tiempo después, cuando te venga la gente, esa gente joven que te sigue y te diga, yo me compré tal libro Por ti. y han pasado 15 años, fíjese, Me pasa, ¿eh? Qué bonito. Pensar que yo empecé en esto cuando tenía 14 años, tengo Claro, 29, o sea que claro, todavía me pasa que veo gente en mi film y me dice, May, yo te seguía en redes y empecé a leer gracias a ti, tus libros me claro, engancharon a no sé qué, o claro. sea que yo lo voy viendo. Y muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista, ha sido un gusto estar aquí. Ha sido una gozada hablar contigo, Mike. muchas Y gracias. mi nuevo debut, de volver a Porque ha viajar. estado unos días fuera de combate, pero ahora ya está aquí de nuevo. Gracias. Hasta Pues Gracias. luego. gracias a Que vosotros. vaya bien. Adiós. Estamos en contacto. Cuídate. Sí, hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.